¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? Bienvenidos a CHIRLA TV, que estamos hoy con un tema del desalojo, derechos de las personas que están rentando en viviendas. Y tenemos unas personas aquí del grupo ACE. ¿Cómo estamos? Muy bien, gracias. Muy bien, bienvenidos. Y para introducirlos, tengo aquí a René Moya, Statewide Campaign Coordinator con ACE. Welcome. Hola, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Y tenemos aquí conmigo a mi derecha a Belén García, que es miembro. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Gracias. Bienvenida. Y aquí también tenemos a otra miembro de ACE, Yadira Michelle. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Qué bueno que están aquí con nosotros hoy porque tenemos un tema muy importante que es esto de las viviendas, lo que es los derechos, ¿no?, de los inquilinos. Y ustedes, su organización es ACE, que representa aquí, ¿qué quiere decir? Alliance of Californians for Community Empowerment, ¿verdad? Entonces vamos a empezar aquí contigo, Yadira. ¿Nos puedes contar cómo te involucraste con ACE? Okay. Buenos días, mi nombre es Yadira Michelle, vivo en la ciudad de Los Ángeles y soy miembro de la organización ACCE. Y gracias a esta organización que nosotros conocimos, ellos nos han defendido en la forma de que donde nosotros vivimos, el propietario a nosotros nos acosó mucho durante la pandemia. Estábamos viviendo, porque como nosotros vivimos en una propiedad que está dividida ilegalmente, cayeron los inspectores y fue el problema de que el dueño se molestó porque le tenían que decir que arreglara. Y como él tiene el medidor en su casa, el boiler, entonces en la pandemia nos quitó la luz, nos quitó el agua, nos dejaba sin agua caliente, nos tapaba el toilet porque también tiene para poder tapar el baño. Entonces, gracias a ACCE, la organización que estuvimos involucrados con ellos, porque ellos nos apoyaron mucho en la forma de que hicieron protesta para que el dueño se calmara, porque sí era demasiadas cosas que nos hacían. Y mis hijos, tanto como yo y mi esposo, vivíamos asustados. Y gracias a la organización que ellos nos apoyaron en hacer protesta, se calmó. Pero aparte de eso también el dueño usaba mucho el poder en la forma de que decía, les voy a mandar emigración. Eso también nos asustaba. Cual siempre Lupita, la de la organización ACCE, yo le comentaba todos esos temas y ella me decía, no se preocupen, porque sabían que eso es ilegal. Entonces, como uno de inmigrante que no sabe que las leyes de aquí, no sabía uno que estaba protegido. Entonces, eso para decir a nosotros, te va a echar migración, es como decir, ya, nos van a venir. Y gracias a Dios que la organización ACCE nos ayudó muchísimo, porque a mi esposo también le mandaba a la policía, porque él tenía un hijo policía, y lo usaba mucho para mandarlo a la casa y asustarnos, que llegó al tiempo de que un día llegaron y lo esposaron a mi esposo sin ningún motivo. Y entonces muchos detalles que nos hacía pasar en toda la pandemia, pero gracias a ACCE, la organización, que ellos fueron los que nos dieron confianza y mucho apoyo más que todo. Sí. Eso es. Y esa es una pesadilla, ¿no?, de estar viviendo todo eso. Y pues le quiero agradecer que viene aquí a compartir, porque yo estoy seguro que no es la única que ha tenido ese tipo de experiencia, y que algunos sí salieron, o los corrieron más que nada ilegalmente por el miedo, o más que nada no saber que tenían el derecho, ¿no?, y que no podían estar haciendo esas personas. Entonces, gracias, es un placer que esté aquí con nosotros compartiendo, Yadira, porque vamos a aprender un poquito más, ¿no? Ya luego, con más tiempo, platicamos mejor. Aquí nos comunicamos con Belén. Sí, ¿cuál es tu experiencia? ¿Cómo escuchaste de ACE? ¿Cómo te involucraste al empiezo? Bueno, yo me involucré con ACCE de una manera muy diferente. Y yo en el año 2019 mi hijo tuvo un accidente de carro. Okay. Lo atropellaron y lo arrastró media milla, que son como 1500 pies. Entonces yo sentí que la policía no estaba haciendo mucho por encontrar a la persona que lo atropelló. Yo quería justicia, quería que atraparan a esa persona, que se entregara. Entonces yo acudí a mis amistades, les dije que si me ayudaban a hacer como una marcha exigiendo justicia, desde el punto donde lo impactó hasta donde lo dejó. Entonces fue como yo conocí a ACCE
me presentaron con ellos y ya desde ahí juntaron como 300 personas para hacer la marcha. Fue muy bonito porque miré el apoyo de la comunidad, miré el apoyo de ACCE y ahí fue donde yo me involucré con ACCE. Pues aquí tenemos al organizador, ¿no? René de ACE, que nos va a platicar en el siguiente segmento, pero nomás quiere comentar que cómo te sientes tener aquí a estas dos miembros de ACE. Bueno, siempre decimos nosotros que los miembros de ACCE son lo que le da fortaleza a nuestra organización, ¿no? Es la base realmente de nuestra organización y los temas que ellos traen a la mesa son los temas que nosotros ponemos al centro de nuestro trabajo. Así que me encanta estar acá con ellas ahora y escuchar de sus historias porque son importantes y también nos dice mucho sobre el tanto trabajo que tenemos que hacer tanto en la vivienda como en otros temas. Y nos encanta aquí escuchar lo que es que los miembros de organizaciones estén luchando y estén enfrente de lo que va a ser la organización. Aquí es lo que creemos aquí en CHIRLA TV, por eso los tenemos hoy aquí ustedes. Y regresamos después de este corto comercial. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? We're back at CHIRLA TV, where we're discussing just worker rights, always discussing what is immigrant rights, but today we're going to be focusing on tenant rights, right? So folks that are renting, folks that have experiences that the members here have shared in the first segment, like Yadira. Aquí Yadira, que usted nos comentó su experiencia muy fea que como inquilina, ¿no? Aquí en Los Ángeles. Y entonces, en ese caso, para usted, ¿cómo lo resolvió? ¿Cuál era la necesidad en ese momento? Pues esa necesidad era de que nosotros, gracias a la organización ACCE que nos apoyó, nosotros nos sentimos respaldados más que todo por ACCE, porque nos dio mucha como confianza de que no se preocupen. Entonces ya ellos estaban como de eso de la ordenanza, porque ya tenían 4 años que querían que los concejales firmaran una ley, ¿verdad? Entonces, gracias a todas las personas que hicieron comentarios públicos, a los concejales en vivo, se pudo lograr y que los concejales escucharon la voz del pueblo, porque no nomás yo, atrás de mí hay miles de personas con casos peores, que caso a lo mejor el mío no puede ser que lo oigan, que digan, no, hay peores casos y mucha gente está sufriendo. Entonces por eso ocupaban en la ciudad de Los Ángeles que aprobaran una ley los concejales, y gracias a la organización que se armó de juntar gente y hacer llamadas, los concejales escucharon la voz y ellos vieron que hay mucha gente pues en muchos problemas por los dueños, ¿verdad? Por los dueños, y los inquilinos están sufriendo. Entonces ellos aprobaron esa ley, gracias, que va a ser por ejemplo, si el dueño lo hallan culpable de que cuando lo lleven a corte, que él acosa a los inquilinos, va a pagar entre $5,000 a $10,000 de multa, si lo hallan culpable. Entonces, $5,000 a $10,000 que va a ser la multa a las personas que encuentren como culpables de estar acosando a sus inquilinos. Así es. Los propietarios de casa, los dueños de casa que tienen inquilinos, ya ve que ellos se amenazan y los estaban acosando, entonces los llevan a corte, ellos mismos ya van a llevar a corte a los inquilinos. Entonces, cuando ellos los hallen culpables, el juez que lo halle culpable al dueño, le van a cobrar entre $5,000 a $10,000 de multa. Aparte, porque los dueños siempre tienen ellos como eso para asustar a uno, a las personas, decir, te voy a llevar a corte, y saben que nosotros como personas no tenemos para pagar un abogado, y dice, te voy a llevar a corte, pero ya para que ellos se limiten en eso, entonces también van a pagar los honorarios, van a pagar el abogado del inquilino que están acosando, porque a veces las personas no tienen para pagar un abogado. Y gracias a la organización ACCE que ellos apoyan, pero para que los dueños también frenen un poquito de tanta maldad que hacen. Entonces eso es lo que aprobaron esa ordenanza, y eso es lo que están ayudando a muchos personas de la ciudad de Los Ángeles para que estén protegidos por esa ley, que gracias a la organización que todos pusieron un granito de arena a estar hablando los comentarios públicos, como le digo. Y también hay un número de teléfono para los que sufren de acoso, que pueden llamar y no se sientan con ese temor de decir, ¿quién me podrá ayudar? Aquí está el número de teléfono. Y ese es en Los Ángeles, la ciudad de Los Ángeles. Sí, así es, en la ciudad de Los Ángeles. Es el 1-888-964-8000.
86 es el número de acoso y que pueden llamar para esa línea de las personas que están viviendo de acoso de los dueños a los inquilinos. Sí. Y por eso le digo, gracias a que firmaron esa ley los concejales, ya los ciudadanos van a poder estar protegidos, ¿verdad? Para que no nomás los dueños digan, no, te voy a mandar a corte, porque uno tiene temor cuando uno dicen te voy a llevar a corte, porque uno no es asesino, solo tenemos nuestras familias viviendo en nuestros hogares y queremos que ellos vivan tranquilos, porque tenemos niños, tenemos bebés, entonces no queremos eso, ¿verdad? Entonces, para que los dueños también frenen y también se enteren, porque hay muchos dueños que no saben que ya firmaron esa ley. Y por eso es de que estamos bien contentos con esa ley que hayan firmado. Y por eso es tan importante el trabajo que está haciendo ACE informando a la comunidad. Por eso los trajimos aquí también para que lleguen a las masas esta información también. Y otra vez repetir el número 888-964-8086 para esta línea de emergencia al inquilino. Si es que vive en Los Ángeles, no se deje, tiene aquí ya los derechos y la ciudad los va a respaldar para poder llevar su caso a que tenga justicia, ¿no? ¿Algo más que gustaría agregar aquí, René, sobre esta ordenanza? Bueno, la ordenanza aquí en Los Ángeles creo que es importante porque es una de las primeras realmente en el estado que va a limitar este tipo de actividad, ¿no? Realmente por muchos años los inquilinos estaban en una situación donde informalmente el dueño los acosaba en diferentes formas, ya fuera con amenazas de desalojo les trataban de desalojar varias veces en la corte, aunque no tenían ninguna razón por la cual hacerlo. También diferentes tipos de actividades. Hemos visto tanto cómo los dueños tratan de amenazar y enfadar realmente a los inquilinos. Así que esto era ya muy necesitado y todo el estado realmente necesita pasar algo así similar. Así es. Y vamos a regresar a esta charla en unos minutos. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? Welcome back to CHIRLA TV as we're talking here around tenant rights and we're talking about specifically in Los Angeles. We have some good news here. Renee, if you can talk to the folks out here who may not know about if they want relief for rent, right? That's something that because of the pandemic, a lot of folks still have not been able to recover their jobs. And so it's so important. I mean, over the last year, ACE, as well as a broad coalition of organizations, has been fighting to pass something like a rent relief program, right? To bring money so that people can actually pay their rent. And luckily, we've won that. We actually won it in the last year so that you can actually apply if you were not able to pay your rent because you lost your job or your income collapsed or whatever it might be. You got sick with COVID-19. They will help you. The program will help you to apply for rent. Here in Los Angeles specifically, the rent relief program actually was closed. It has been closed for the last few months, but we have heard the very good news that the program is going to reopen on the 1st of September in the next few days. Why does that matter? It matters because a lot of people have simply been unable to pay their rent. If they can't pay their rent, they end up getting evicted. If they end up getting evicted, folks end up homeless. And if we actually want to stop the crisis that we're seeing that drives people into homelessness, then we have to start by stopping evictions where they start. That's an excellent answer. Y estamos aquí comentando de que pues en el desalojo que ha sufrido la comunidad latina durante la pandemia es algo real y que algunas personas tuvieron que luchar como Belén para quedarse en su hogar. Entonces, ¿qué le diría usted, Belén, a personas que están pasando tal vez en un momento similar como el que usted experimentó durante la pandemia? Bueno, que no tengan miedo, que todos tenemos derechos, somos seres humanos que debemos ser respetados y tratados con dignidad. Entonces, busquen ayuda. Está la organización ACCE, involúcrense, instrúyense. Hay muchas maneras de ayudarse. Sobre todo que dejen el miedo a un lado, porque el miedo no nos lleva a ningún lado más que a lo mejor a la calle. Yo así estaba igual con miedo, pero uno piensa, no quiero tener problemas. No quiero involucrarme en corte ni nada, porque uno siempre está pensando cosas. Pero más vale tener un techo, ser tratado con dignidad y no tengan miedo. De verdad, busquen ayuda, conozcan los derechos, todo, llamen. Siempre hay alguien quien les brinda una mano, quien les brinda apoyo. Y aquí en ACE yo aprendí que
más que una organización, realmente se siente el cariño. Lo tratan a uno bien. Para mí no es la organización, para mí es una familia más que yo adopté. Yo me siento muy bien y estoy aprendiendo mucho y no lo voy a dejar. Voy a seguir aprendiendo, seguirme involucrando porque me gusta. Y al traer a otras personas a la organización es otra razón, es como ayudar a otra persona, que también estuve yo en esa situación y que ahorita estoy en mi techo gracias al apoyo que yo he tenido de ellos. Eso es el poder de organizarse, el poder de estar en comunidad y bueno, tenemos que ejercer ese poder. Es la manera como hemos ganado alguna de estas pólizas que nos benefician a los inquilinos. Y pues René, aquí esta pregunta es, vamos a salir, estamos ahorita, platicamos de la ciudad, brevemente sobre el estado, pero a lo federal, que es, hubo un anuncio recientemente sobre que el moratorio contra las evicciones o el desalojo se va a ser cancelado. ¿Puedes platicar un poco sobre eso? Sí, desafortunadamente, si uno está fuera de California, lo que estamos viendo es que el gobierno federal tuvo por un tiempo un moratorio en contra de los desalojos, pero desafortunadamente la Corte Suprema de Estados Unidos acaba de decidir que ese moratorio no era legal. Y la única manera que se puede tener este moratorio al nivel federal va a ser si el Congreso pasa una ley extendiendo ese moratorio, lo cual la verdad es muy improbable. Lo bueno es que si usted está aquí en California, si usted está en Los Ángeles, no se tiene que preocupar. Nuestro moratorio, nuestras protecciones van a estar vigentes hasta el final de septiembre y hasta más allá de septiembre todavía van a haber protecciones y dinero para aplicar a la asistencia de renta. ¿Cuáles son algunas de estas protecciones que tal vez alguien debería de saber inmediatamente? Lo más importante es que no se salgan de sus casas. Que si ustedes piensan que les están tratando de desalojar porque no han podido pagar la renta, quédense en casa, busquen ayuda como acaban de decir, ¿verdad, Belén? Es importante que vayan a encontrar esa ayuda, apliquen al programa de asistencia de renta, vayan al sitio web housingiskey.com y ahí pueden encontrar asistencia en español que les va a poder ayudar a aplicar al programa de asistencia de renta. Más allá de eso, involúcrense con grupos como ACCE que van a poder encontrarle asistencia legal y organizarles también. Muchas gracias, René. So, housingiskey.com. We'll be back after this short break. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? Regresamos a CHIRLA TV. René, can you quickly jump into talking to us about just the timeline of when some of these protections kicked in? How do they relate with the pandemic? Or were these problems already prevalent in the community before the pandemic? Well, let's start by just making clear that people know that, right? That evictions and gentrification have been a problem in our community for many, many decades, many years, especially for the Latino community. Of course, COVID-19 made it far worse. Latinos, I say this to people all the time, were the community that was most impacted health-wise. More of our people have died than for any other ethnic group in the country. Latina women were actually the people who lost their jobs at a higher rate than anyone else. So we've been impacted by the eviction crisis more frankly than a lot of folks, right? Of course, the eviction protections, though, that the state has passed, there have been 3 laws passed over the last year that have extended tenant protections to keep people in their homes. And so those protections are still in place right now. Those protections, though, will expire by the end of September. It doesn't, however, mean that you suddenly are out of luck. What it means basically is that after September, you have to make sure that you have applied to the rental assistance program so that you can get the money that you need to be able to pay off the rent that you owe. Because right now, as I've tried to articulate, there are 2 different types of protections that we have. One is to say, as long as you've been able to pay a minimum amount of money, 25% basically, between the months of September of last year to September of this year, if you are able to pay at least that amount of money, you should not be getting evicted. Those protections are in place until the end of September. And then, of course, side by side with that, you have the rent assistance program. The rental assistance program allows you to apply for all of your back rent, 100% of it, so that you can get the money and to be able to pay your landlord, and in that way you have 0 rent debt. That's an extraordinary, thing that we have. It's billions of dollars. I really insist on people going and getting their money. Go get that money and make sure that you can stay in your house. And this is really good news, and I don't want folks who are watching to be confused. Where do you have to live in order to be able to qualify for this benefit?
The rental assistance program is statewide. And it's why going to the website housingiskey.com is extremely important. Housing is Key will direct you to the program that you have to apply to in your local community. And so start there. Start with housingiskey.com. You should be able to find assistance. It doesn't matter if you live in Redlands or if you live in, San Bernardino or if you live in Los Angeles, you should be able to apply. And si podemos ahorita aquí hacer este cambio a personas que hay que decir que tal vez no lleguen a poder recibir estos fondos porque no saben del programa o porque se acabó los fondos. Así va a ser el caso para muchos. ¿Qué recomiendas para esas personas que hagan? Primero, lo esencial es que realmente estos fondos no creo que se vayan a terminar pronto, la verdad. Lo más esencial va a ser ver si nuestra comunidad llega a aplicar a tiempo antes de finales de septiembre. Si no aplican de cualquier forma y empiezan de nuevo a enfrentar desalojos, lo bueno es que el programa de asistencia de renta va a continuar hasta el año que viene. Así que si uno enfrenta desalojo porque no pudo pagar la renta durante la pandemia, el programa va a seguir vigente. Por favor, apliquen, no piensen que no pueden recibir ese dinero, lo van a poder recibir, pero tienen que aplicar y aplicar ya. Pónganse pilas, raza, que ahí está la ayuda. Los que viven en California, está aquí California trabajando para asegurar que pues, reciban la ayuda que necesitan, ¿no? ¿Dónde la gente puede ir a buscar más información sobre la organización ACE? Pueden ir al sitio web ACCE, ACCE, action.org. Pienso que lo están enseñando también en la pantalla. Vayan a aceaction.org y ahí pueden encontrar más información sobre nosotros. Muy bien. ¿Algo más que gustaría decir, Belén, antes que nos vayamos? Pues que muchas gracias. Gracias a la organización ACE. Ahorita yo aún sigo en mi vivienda y ya no tengo miedo ni al dueño ni a sus acosos. Y pues ya le puedo hablar de frente. Entonces, gracias y busquen apoyo. Y gracias por estar aquí ustedes compartiendo. Nos vemos la próxima semana. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes